A ver, si echamos un vistazo a la historia de Bitcoin, hay un año que lo cambió absolutamente todo. 2014. Fue una época de caos, de colapsos, de conflictos internos que pusieron a prueba los cimientos mismos de la red. Fue, sin ninguna duda, su auténtica prueba de fuego. El año, la verdad, es que empezó con una euforia increíble, casi irracional. A principios de enero, el precio de un Bitcoin llegó a los $1.000. $1.000, una cifra que parecía sacada de la ciencia ficción. El optimismo era total, vamos, parecía que su ascenso era imparable. Pero esa euforia se esfumó. Así, de repente. Solo un mes después, el precio se había desplomado a $400. O sea, una caída de más del 50%. La pregunta que todo el mundo se hacía era: ¿qué demonios había pasado? ¿Cómo podía haber salido todo tan mal y tan rápido? Pues la respuesta no estaba en el código de Bitcoin, que, ojo, funcionaba a la perfección. El problema en realidad estaba en la infraestructura humana que se había construido a su alrededor. Y la primera pieza del dominó en caer fue la más grande de todas. De hecho, antes del gran desastre, ya en enero, la comunidad recibió un golpe muy duro. Charlie Shrem, que era una de las caras más conocidas de Bitcoin, fue arrestado. Y claro, esta noticia sacudió la confianza, provocó una primera caída del precio y sembró muchísimas dudas en todo el ecosistema. Y entonces llegó el verdadero terremoto, Mt. Gox. Hay que entender que esto no era solo un exchange, era, para que nos hagamos una idea, como el Banco Mundial no regulado del primer Bitcoin. Casi todo el que tenía bitcoins los tenía ahí, así que lo que estaba a punto de pasar era una catástrofe a una escala inimaginable. Lo más increíble fue la velocidad con la que se vino todo abajo. Pasó en cuestión de semanas. El 7 de febrero, de golpe, paralizan todas las retiradas. Se desató el pánico. Para finales de ese mismo mes, la empresa ya estaba en bancarrota y el dinero de miles y miles de personas simplemente se había esfumado. La magnitud del robo es algo difícil de asimilar. No estamos hablando de una cantidad pequeña. Desaparecieron casi 750.000 bitcoins de clientes y 100.000 de la propia empresa. En total, fíjense, el 7% de todos los bitcoins que existían en el mundo en ese momento se volatilizaron. El valor de esos bitcoins robados en aquel momento era de $473 millones, una cifra que destrozó los ahorros y sobre todo la confianza de los primeros creyentes en esta tecnología. El impacto fue devastador. Pero la crisis no solo vino de fuera. Mientras todo el ecosistema se tambaleaba por el colapso de Mt. Gox, dentro, en el corazón de la comunidad de Bitcoin, se empezaba a gestar una batalla filosófica y técnica brutal. La pregunta era clave. A ver, si las empresas que gestionaban Bitcoin eran tan frágiles, ¿cómo se suponía que la red iba a escalar para que la usaran millones de personas sin que todo saltara por los aires? Esto desató un debate que dividiría a la comunidad durante años. Esto nos lleva al famoso debate del tamaño del bloque. Vamos a imaginar que la red de Bitcoin es una autopista. Pues bien, había dos bandos. Unos, los de los bloques grandes, que lo que querían era añadir más carriles a la autopista para que cupieran más coches, es decir, más transacciones. El otro bando, el de los bloques pequeños, prefería mantener la autopista tal cual, para que cualquiera pudiera tener una copia del mapa, y ya construir otras soluciones, como carreteras secundarias, para el tráfico extra. Y justo en medio de este debate, a finales de 2014, varios de los desarrolladores más influyentes de Bitcoin Core fundaron una empresa con ánimo de lucro llamada Blockstream. Se posicionaron muy claramente en el lado de los bloques pequeños, y su influencia en el futuro del desarrollo fue inmensa. Por supuesto, esto generó una controversia tremenda. Figuras como Roger Ver, que fue uno de los primeros inversores, los acusaron directamente de frenar el crecimiento de la red principal para luego poder vender sus propias soluciones, esas carreteras secundarias. Es una perspectiva clave para entender una fractura que de hecho llega hasta hoy. Y por si fuera poco, la crisis de 2014 no se limitó a los exchanges o al software. No, surgió un tercer riesgo que amenazaba su existencia, la posible centralización de la seguridad de la propia red. Recordemos que la seguridad de Bitcoin depende de una red mundial de ordenadores, los famosos mineros, que están compitiendo entre sí para verificar transacciones. La clave de todo es que ningún actor, ninguna persona o empresa acumule demasiado poder. Pues en 2014 esa idea fundamental se tambaleó. Un único grupo de minería, un pool llamado Gejas.io, llegó a controlar más del 40% de toda la potencia de la red. Estaban peligrosamente cerca de tener la mayoría del control. Este riesgo se conoce como el ataque del 51%. Pensemos en la red como una democracia donde la potencia de minería es el poder de voto. Si alguien consigue más del 50% de los votos, puede empezar a reescribir las reglas a su antojo. Podría incluso anular transacciones que ya se habían hecho. Es la amenaza definitiva para la integridad de Bitcoin.
El año 2014 fue, en resumen, una tormenta perfecta. Un colapso financiero, una guerra civil ideológica y una crisis de seguridad todo a la vez. El impacto fue brutal y sus consecuencias, la verdad, se sienten todavía hoy. El precio se hundió, la comunidad quedó totalmente fracturada y la confianza en los exchanges se hizo añicos. Quedaron al descubierto todas las debilidades del ecosistema humano que rodeaba a Bitcoin. Pero, y esto es lo más importante de todo, en medio de todo ese caos, el protocolo, el código de Bitcoin, siguió funcionando sin un solo fallo. El golpe financiero fue tremendo. Si vemos el gráfico, en un periodo de crecimiento casi constante, 2014 destaca como una anomalía total. Un año perdido que refleja a la perfección la profunda crisis de confianza que sufrió todo el ecosistema. Y con esto llegamos a la reflexión final. Todas estas batallas, tanto las de fuera como las de dentro, forjaron lo que Bitcoin es hoy en día. La pregunta que nos queda es si estos eventos son las cicatrices de un trauma que nunca se llegó a superar, o si fueron precisamente los cimientos, forjados a fuego, que permitieron construir una red mucho más fuerte y resistente para el futuro.